y les voy a compartir la pantalla para que empecemos a la parte de esta sesión. Muy bien. En la sesión anterior habíamos introducido ya un poco la parte de programación condicional, esta parte en la que ya nos permite generar programas más complejos, programas un poquito más avanzados incluso, en donde podemos generar códigos que permitan resolver un proceso en específico. Entonces, voy a abrir un script ahorita de R y lo que habíamos visto es que habíamos comentado la parte de la condicional if. Solamente aquí la parte de la condicional if, no debemos de olvidar que la estructura siempre que maneja R es colocar la palabra clave, que se llama palabra clave esto, if, colocar, ay, perdón, muy bien, guardar, if, colocar un espacio, colocar los dos paréntesis, y luego posteriormente a esos paréntesis podemos colocar estas llaves. Esa es la estructura como tal, o los símbolos que debe de tener la condicional if. Estas llaves de apertura y cierre, los paréntesis y la palabra clave reservada. Lo que yo les comentaba es que lo que se acostumbra a hacer en el lenguaje de programación R es que estas llaves de apertura y cierre se separan a partir de dar un enter, así solamente me coloco en medio de las dos, presiono la tecla enter y automáticamente se hará una separación. Esta separación me la hace RStudio. ¿Qué quiere decir? Que en esta línea, por ejemplo, en la línea 2, aquí en mi caso, me la está dejando en blanco. ¿Por qué? Porque aquí es donde debo de colocar el bloque de código que voy a ejecutar. Entonces, habíamos visto que lo que se coloca dentro de estos paréntesis son condiciones, son comparaciones que se deben de realizar. En este caso, es como si dentro de esos paréntesis colocáramos un valor lógico, un valor booleano. Les voy a hacer la prueba de qué es lo que pasa si coloco, por ejemplo, un valor booleano. Si coloco nada más la palabra true, voy a colocar verdadero aquí, nada más. Y voy a colocar aquí la palabra print, que es una función que me permite mostrar códigos en la pantalla, y voy a colocar entre comillas la palabra, este es un condicional if, así. Si yo ejecuto este bloque de código, todo este código, al momento de ejecutar en la consola, se va a ejecutar también el bloque de código que está en la línea 2, este bloque de aquí. Todo esto se ejecuta. ¿Por qué? Porque dentro de estos paréntesis hay un valor lógico que es verdadero. Yo les decía que solamente se va a ejecutar aquí esta línea se va a ejecutar aquí solamente si es verdadero. Voy a poner el mismo ejemplo y voy a colocar los paréntesis, voy a colocar falso, voy a colocar las llaves, coloco un espacio y voy a escribir lo mismo, print, entre comillas, este es un condicional if, y lo voy a ejecutar solamente esta línea. Cuando la ejecuto, ya no se va a mostrar aquí en pantalla la palabra o las palabras que dicen este es un condicional if. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo aquí es un valor booleano de falso. Entonces, ¿cómo lo aplicábamos? ¿Cómo aplicábamos estos condicionales if? Pues simplemente hacíamos comparaciones con lo que era o con lo que llamamos los operadores relacionales. Estos operadores de mayor que, menor que, mayor igual que, etcétera. Entonces, voy a poner otro ejemplo. If, los paréntesis, voy a escribir en este caso, supongamos, voy a escribir antes de esto una variable. Voy a poner una variable, y le voy a poner generar una variable llamada bec1, ¿no? Me gusta llamarles bec1. Bec1 y le voy a asignar en este caso el valor de 4. Y ahora abajo lo que voy a escribir es la palabra bec1, que corresponde a mi variable, voy a colocar el símbolo mayor que, coloco 4, perdón, voy a colocar igual, esta igualdad, voy a colocar las llaves, coloco un enter y voy a colocar aquí que muestre, o más bien en vez de que muestre, que haga una operación, que multiplique la variable bec1, la multiplique por 10 y después a esto lo voy a encerrar entre paréntesis y le voy a sumar 20, ¿vale? Entonces le voy a hacer esto. ¿Qué es lo que debería demostrarse aquí en pantalla? Se debería demostrar la operación que está aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que la variable bec1 tiene guardado o almacenado el valor de 4. Tengo que ejecutarla primero. La ejecuto, esta línea, se guarda en mi ambiente y ahora sí puedo trabajar con ella. Es más, si yo selecciono solamente esta línea de código y la ejecuto, lo que se va a mostrar aquí es un verdadero.
Vean que aquí lo que se está mostrando o lo que está dentro de estos paréntesis es un valor lógico de verdadero. Es lo mismo que estaba acá arriba, solamente que escrito en forma de un código con variables, con operadores relacionales y con valores numéricos. Es distinta la sintaxis, pero en este caso el significado es el mismo. Y como es un verdadero, cuando yo ejecute este código, lo que se muestra es el valor de 60, que corresponde justamente a multiplicar el valor que está dentro de BEC1, que es 4, por 10, que nos da 40, y le sumo 20, el resultado 60. Entonces, de esa manera podemos utilizar el condicional if para que pueda yo generar o ejecutar códigos a partir de que se cumplan ciertas condiciones. Yo les mencionaba algo muy importante. El condicional if solamente funciona con un vector de un elemento. Esa, digamos, es una limitante. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo coloco o generar una variable, le voy a poner, de varios elementos, si yo coloco una variable, le voy a llamar vec2, y ahí le voy a asignar, por ejemplo, con la función de concatenar, el valor de 1, 5, 10 y el de 65. Voy a generar esa variable, la voy a ejecutar, ahí, ya está aquí en mi ambiente, aquí está guardada, y después lo que voy a hacer es aplicar un condicional con esa variable. Voy a colocar if, espacio, los paréntesis, voy a colocar vec2, y voy a colocar mayor que 5, en este caso. Coloco las llaves, doy un enter, y voy a mostrar, ahora sí nada más, una cadena que diga, este bloque de código se ejecutará. Se ejecutará. Así lo voy a poner. Ahí podemos poner lo que quisiéramos, lo que queramos. Entonces lo voy a ejecutar y cuando lo ejecute no se va a mostrar nada. Me va a mostrar un error. Porque lo que pasa es que la condicional if aquí solamente funciona con elementos de un, perdón, con variables que tengan un solo elemento. Como aquí yo tengo 4 elementos guardados en vec2, aquí me está diciendo que la condición tiene longitud mayor a 1 y entonces no me va a generar nada y no se va a ejecutar mi bloque de código. La manera en que podemos resolver eso es utilizando algo que llaman un ciclo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero así es como funciona la condicional. Lo importante que hay que tener en cuenta es la sintaxis primero. Es la palabra clave, los paréntesis, las llaves de apertura y cierre. Aquí va el bloque de código y dentro de esos paréntesis va un valor booleano, que puede ser simplemente escrito así como true o false, o puede ser escrito en este caso con diferentes operadores relacionales, con una variable y con un valor numérico. Esta es la manera que más se utiliza, digámoslo así. Entonces, lo que quiero mostrarles ahorita es una condicional que la vimos al final de la sesión, que es la condicional if-else. Entonces, voy a poner aquí nada más condicional if-else. ¿Y cómo es que funciona esta condicional if-else? Voy a generar otra variable. La variable en este caso, vec3, y le voy a asignar el valor de 360. La condicional if-else funciona de esta manera. Yo coloco igual la palabra reservada if. Coloco el espacio, coloco los paréntesis. Voy a colocar las llaves en este caso y voy a dar un enter. Ya tengo aquí toda mi sintaxis o todo mi bloque para escribir mi código. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a colocar vec3 mayor a 360. Esto, si se dan cuenta, no es verdad. Porque si yo ejecuto esto ahorita vec3, para que se guarde en mi ambiente, selecciono el código que está dentro de mis paréntesis y lo ejecuto para ver su valor en la consola, me va a decir que es falso. Entonces, considerando lo que vimos anteriormente, si yo tengo un valor falso aquí, no se va a ejecutar el bloque de código que coloque abajo. Voy a colocarlo solamente. Voy a colocar print bloque 1. Bloque, voy a poner bloque de if, para que sepamos que ese es el bloque de if. Si yo lo ejecuto ahorita, no se va a mostrar nada. Pero yo puedo utilizar una combinación distinta de las condicionales para mostrar el código. ¿Qué puedo hacer? Voy a irme a la llave de cierre de este if, voy a dar un espacio y voy a colocar la palabra en minúscula else. Después de colocar else, voy a dar otro espacio y coloco otras llaves de apertura y de cierre. Y como estoy colocando otras llaves, voy a dar un enter para poder escribir código abajo.
¿Y qué voy a escribir ahora? Voy a escribir print igual, la función print, y voy a poner bloque de else, para que sepamos que esto que está aquí abajo es el bloque de else. Entonces, si yo ejecuto toda esta línea de código en la consola, lo que se va a mostrar aquí en la pantalla es lo que dice bloque de else. ¿Por qué? En una condicional if, cuando no se cumple la condición principal, puedo utilizar la palabra reservada else para que yo ejecute otro bloque de código alternativo. Es decir, ejecuta esto solo si es verdadero. Si no, ejecuta esta parte de acá. Así es como se estaría leyendo o como lo estaría leyendo R. Entonces, ven que yo puedo utilizar la combinación if-else para ejecutar bloques de código de acuerdo a si la condición se cumple o no. ¿Cuál condición? La que se coloca en los paréntesis. Entonces, el bloque if-else funciona de esa manera. Puedo utilizarlo con operaciones aritméticas, puedo utilizarlo para guardar elementos en una variable, puedo utilizarlo en diferentes maneras. Lo vamos a estar viendo un poquito más avanzado y códigos más complejos más adelante, pero lo puedo utilizar para diferentes cosas, para diferentes funciones. Y el momento en el que yo voy introduciendo if-else y diferentes combinaciones de if, de condicional if, el código se va haciendo más potente, se va haciendo más complejo, pero también es más poderoso para poder resolver, en este caso, procesos más específicos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de cierta forma, hay una manera. Yo les dije ahorita que este ejemplo de acá, en el que yo puedo, en el que no puedo ejecutar una condicional if con elementos que correspondan o que tengan más de un elemento, un vector que tenga más de un elemento, ¿no? O una variable. Pero hay una alternativa que R me lo permite hacer. Hay una alternativa para eso y se las voy a mostrar. Voy a poner condicional if-else, pero en este caso se llama condicional if-else vectorizada. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar una condicional if con un vector o una variable que tenga más de un elemento. Por eso se le llama vectorizada. ¿Cómo se utiliza en este caso? Se utiliza así. Se coloca if, else y dos paréntesis. Esta es la palabra clave reservada. Es una función. Se coloca todo junto, if, else. ¿Qué es lo que se coloca dentro de los paréntesis? Dentro de los paréntesis debemos de colocar la condición evaluar. En este caso, yo voy a colocar la misma que está aquí arriba, la de bec2. Entonces, simplemente voy a copiar y pegar acá abajito esto para que lo tengamos, para que sepamos que voy a trabajar con la misma variable bec2, aquí está ya. Y voy a colocar aquí bec2 mayor a 5. Voy a colocar una coma, un espacio, y lo que debo de colocar después, es más, si yo presiono la tecla Tab, que la tecla Tab es esa tecla que está arriba de la tecla de mayúsculas, esa que tiene dos flechitas, como a la izquierda y a la derecha, si yo la presiono, vean que me va a aparecer aquí un menú de opciones, donde me va a decir yes y no. Es decir, si se cumple la condición que estás colocando al inicio, ¿qué quieres que ponga en caso de que se cumpla? ¿Y qué quieres que ponga en caso de que no se cumpla? Vean que aquí está de forma implícita el if y el else. El if sería el yes, aquí en este caso, si se cumple. Y el else sería la parte de no. Aquí está implícito, if, else. Entonces, lo que voy a colocar ahí es que si ese valor es igual, o más bien en este caso mayor a 5, le voy a poner que lo multiplique, o lo multiplique por 10. Le voy a poner, ¿va? Que lo multiplique por 10. Vamos a ver si eso se puede. No, esperen, creo que no se va a poder. Bec 1, no, creo que no se va a poder multiplicarlo por 10. Le voy a poner una cadena de carácter. Le voy a poner que le ponga verdadero. Verdadero. Ahí está. Coloco otra coma simplemente para separar la parte de if, que es el yes, aquí en este caso. Y voy a colocar ahora entre comillas qué es lo que quiero que aparezca en caso de que no se cumpla. Pues le voy a poner que sea falso. Voy a ejecutar este código, esta línea de código. Cuando le ejecute, lo que yo debería demostrar, aquí una disculpa, es bec2. Voy a colocar lo siguiente, perdón, voy a ejecutarlo y voy a mostrar lo siguiente. Que lo que está pasando aquí es
que todos aquellos valores que sean mayores a 5 les ponga la palabra verdadero, y todos los que sean menores a 5 o que no cumplan con esta primera condición les ponga la palabra de falso. Entonces vean aquí que todos estos dos valores que corresponden al 1 y al 5 son menores al 5, ¿no? Incluso el 5, porque yo digo que la condición sea mayor, no igual. Entonces por eso le pone falso en las primeras dos posiciones y el 10 y el 65 les pone verdadero. Entonces, esto solamente se lo estoy mostrando, lo vamos a ver más adelante igual, pero se los estoy mostrando para que vean que puedo hacer combinaciones de if-else también con vectores. No solamente nos podemos limitar a un bloque de código así con esta sintaxis, sino que puedo utilizarlo de forma vectorizada. A esto se le llama una condicional vectorizada, de esa manera. Y simplemente porque me permite utilizar vectores. Puedo evaluar a través de vectores y no solamente con una variable que tenga un valor único. Así que de esta manera es como funciona esta condicional, la if-else. Ahora, lo que les quiero mostrar es algo que se llama una condicional if-else anidada. ¿Qué es esto de if-else anidado? Un if-else anidado lo que representa en la programación es que puedo hacer que se evalúe una primera condición y si esa primera condición no se cumple, evalúe otra segunda condición. Si esa segunda condición no se cumple, evalúe otra tercera condición y así sucesivamente. Evalúe tantas condiciones como yo desee hasta que termine mi bloque de códigos o de condicionales. ¿Cómo se utiliza y cómo se emplea? La manera en que se emplea, y voy a escribir aquí condicional if anidada, es más, if else anidada, voy a poner if. No, mejor if else. If else anidada. ¿Cómo funciona? Todo esto que les estoy mostrando ahorita se lo estoy mostrando de forma, digamos, no aplicativa, porque lo vamos a ver ya más aplicativo cuando les muestre algunos ejercicios por hacer, cuando empecemos a resolver ya procesos más complejos, pero ahorita lo importante es que entendamos cómo está funcionando. Eso es lo importante, y que nos salga este código. Entonces, voy a escribir de nuevo la palabra if, los paréntesis, voy a utilizar este mismo vector, vec2. No, perdón, voy a utilizar otro vector mejor, porque estos ya los utilicé. Voy a poner variable con valor negativo. Voy a poner así, con valor negativo. Y voy a poner en este caso una variable que se llame temp, ¿no? Temp, pongo el operador de asignación, que es este simbolito, símbolo menor que y el guión, y voy a colocar el -1. Coloco esto y lo ejecuto. Lo voy a ejecutar, se va a guardar en mi ambiente de RStudio, aquí ya está ejecutado, está guardado mi -1, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero hacer un programa utilizando condicionales if que me diga si el valor que tengo almacenado en temp, en la variable temp, es negativo, positivo o cero. ¿Cómo puedo hacer eso? Son tres condiciones. ¿Cómo lo hago? Puedo colocarlo de esta manera. Coloco primero el condicional if. Coloco la variable que quiero evaluar y le voy a poner que si es igual a 0, voy a escribir esto, coloco las comillas, me ejecute lo siguiente, que me ponga print, es igual a 0, así como tal, es igual a 0. Si este valor que está almacenado en temp es igual a 0, quiero que me muestre esto en pantalla. Si no se cumple esa condición, al final de esta llave, debo de colocar otra condición if, otra palabra reservada if. Lo que estoy haciendo aquí, perdón, eso no es ahí, eso es acá adentro, acá adentro. Se coloca adentro esta parte. Después de que escribí el código, puedo dar un enter para que se genere otra línea de código y escribo otra condicional. Escribo la condicional con la misma sintaxis, if, paréntesis y las llaves. Puedo dar un enter y vean que ahora lo que estoy generando son dos llaves de cierre aquí, pero cada llave de cierre corresponde a diferente if. Esta que estoy subrayando aquí corresponde al primer if y esta que está aquí subrayada corresponde a este segundo if. ¿Cómo lo sé? Hay dos formas. Una porque RStudio me lo dice. Si yo pongo mi cursor al final, se marca acá esta, que corresponde a esta if. Si pongo mi cursor aquí, se marca esta de aquí. Pero otra forma que debemos de saber que corresponde una llave con otra es que están a la misma altura el if con su llave. Vean que este segundo if
está a la misma altura que esta llave. Y este primer if está a la altura de su llave de cierre de aquí, de la línea 48. A estos espacios en blanco que están aquí, se les llama en este caso, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se les llama? No es sangría, no es sangría. Ay, se me olvidó, ¿cómo les dicen en programación? Tenía la palabra. Pero es un espacio en blanco que no corresponde a como si pusiéramos una barra espaciadora, sino que esto es un tab, le llaman un tab. Em, Más adelante lo vemos, pero este espacio en blanco es un espacio en blanco doble que en la programación condicional siempre debe de ir. ¿Por qué? Para que yo pueda identificar qué bloque de código corresponde con qué condicional. Estos espacios en blanco son muy importantes aquí, ¿vale? Entonces, a lo que estábamos. Yo tenía mi variable temp que tiene almacenado el valor -1 y yo quiero que me diga con un programa si tiene o si ese valor es positivo, negativo o cero. Entonces, ¿qué puedo colocar al inicio? Que evalúe si la variable temp es igual a 0. Si esto se cumple, me debe demostrar este código. Como no se va a cumplir, o si no sé si se va a cumplir, yo voy a poner otra condicional abajito de este mismo código y voy a escribir ahora otra condición a evaluar. Voy a colocar ahora temp mayor a 0. Voy a poner aquí abajito de este if la misma palabra print y voy a colocar entre comillas, es un número positivo. Para que me diga si se cumple esto, me ejecuta esta línea de código. Ahora, como yo quiero colocar, en este caso, otra condición, yo lo que debo de hacer es que al final, casi eh, al final más bien de la llave de cierre del segundo if, puedo colocar la palabra else, la que vimos hace rato, else, aquí, en esta parte. ¿Cómo se coloca? Pues simplemente coloco aquí al final la palabra else con un espacio en blanco, coloco otro espacio en blanco, coloco la llave de apertura y de cierre, doy un enter, y ahora como no voy a evaluar una condición, porque ya sé que la primera condición, si no se cumple, se debe de ejecutar la segunda condición, y si no se cumple esa segunda condición, pues ya quiero que ejecutes el último código, ¿no? Es como la última opción que me queda, por el else. Entonces voy a poner print y voy a poner es un valor, o un número, en este caso, un número negativo. Vamos a ver entonces con este bloque de código que acabamos de escribir qué es lo que pasa. Y si quedan dudas, ahorita lo explico, lo voy a profundizar más. Entonces, vamos a ejecutarlo. Lo voy a ejecutar y en este caso, bueno, en este caso no me mostró nada. Vamos a ver por qué no me mostró nada. Supongo que es ahí está, es un número negativo. Era diferente la sintaxis aquí nada más. Nada más déjenme evaluar esto, a ver si realmente estaba bien y si no les estoy mintiendo. Sí, aquí les estoy mintiendo. Porque esto debe de ir adentro. Acá. Vean aquí. Aquí acabo de cambiar el valor de temp por el 2. Y voy a ejecutar este bloque de código. Pero el problema es que no se muestra mi código ahora, no se quiere mostrar. Debe de evaluar primero esto. Y si no se cumple esto, va a evaluar lo siguiente. Déjenme ver aquí nada más qué es lo que está haciendo esta parte, porque no lo quiere ejecutar. Voy a borrar tantito el else, solamente para mostrar. A ver, no lo quiere mostrar. Déjenme ver, esto nada más es igual a 0. Vean, no se está cumpliendo como tal aquí esta parte, porque no está diciendo algo real. No, sí, de hecho sí lo está diciendo algo real. Es porque esto es acá. A ver, les vuelvo a explicar esto. Es un número positivo. Esto de los condicionales if lo podemos ver como llaves, de hecho, es igual a 0. ¿Y a qué me refiero como llaves? Lo voy a ejecutar. Vean, ahora aquí me aparece su número positivo. Voy a colocar 0 nada más para ver qué es lo que ejecuta. Voy a colocar esto y no se quiere mostrar, es lo que me causa duda. Es igual a 0. Bueno, la cuestión aquí, que lo que se quiere mostrar con este código, que ahorita no se quiere mostrarlo en pantalla, es que lo que va a pasar o lo que debería haber pasado es que cuando yo coloque aquí, por ejemplo, el valor negativo -1 que tenía, va a evaluar primero una condición.
esta variable se va a meter en esta primera condición y va a evaluar y va a decir, tem es mayor a 0, ¿se cumple? Sí. Si se cumple, se ejecuta en este caso este código de acá. Si no se cumple esa condición, entonces debe de pasar a la siguiente condición, a la condición de abajo. Es decir, en este caso se ejecuta esta condición. Ah, ya, ven, ya vi qué es lo que está pasando. Una disculpita nomás. A ver, esta parte va así. Sí, no, no. No me lo voy a ejecutar. No me lo voy a ejecutar así. Sí, no me lo va a querer ejecutar. Mm, a ver, mejor les voy a mostrar con un ejemplo positivo en vez de un negativo porque es un poquito más difícil y les voy a mostrar por qué. Mire, voy a poner esto acá y esto acá. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Este valor es mayor que 0, el 2. Es decir, va a entrar primero al condicional if a la primera condición y se va a evaluar. Como es mayor a 2, perdón, es mayor a 0, se va a ejecutar esto. Si esto se cumple, vean que lo que yo estoy haciendo es escribir en este caso, dentro de estas llaves, otro condicional if, que es el que estoy encerrando. Dentro de este condicional if, se va a ejecutar otro condicional que va a evaluar si es igual a 2, le voy a poner. Si eso es igual a 2, lo que se debe demostrar ahora es, vamos a ponerle una operación matemática, que haga lo siguiente, temp, lo multiplique por 10 y lo voy a encerrar entre paréntesis nada más para que se vea un poquito más claro. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando yo lo ejecute, yo debería demostrar, o se debería demostrar en mi pantalla, la palabra es un número positivo y el resultado temp por 10, que en este caso sería 20. Vamos a verlo. Voy a ejecutar otra vez temp, voy a ejecutar la condicional, la ejecuto y lo que se muestra ahora son dos cosas. Se está mostrando la palabra que acabo de colocar aquí, print, que es un número positivo, y se está mostrando el resultado de la otra evaluación de la otra condición. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Básicamente lo que se está haciendo es hacer algo que se llama if anidado. Eso es lo que les quería mostrar, por eso no quería meterme al if else. Es un if anidado. Y les decía que es como un candado. ¿Por qué? Porque yo necesito primero que se cumpla esta condición para poder ejecutar la condición de abajo. Si se cumple esta primera condición, voy a poder ejecutar este bloque de código también. Entonces les decía que es como un candado y en la programación condicional los candados de esta manera o con esta estructura se utilizan bastante. Se utilizan bastante para asegurarte o asegurarnos de que cierto script cumpla con las características que queremos. Es decir, normalmente en R lo que hacemos es cargar archivos que tengan muchos datos. Si ese archivo de datos existe, ok, ejecuta el siguiente código. Si ese archivo de datos existe, ejecuta ese código y luego aplícale otra condición a los datos que están dentro de ese valor, de ese archivo, perdón. Y luego a esos datos aplicarles otra condición y luego otra condición y así le vas aplicando condición tras condición y se va volviendo un if else anidado. Voy a mostrarles, tal vez aquí podría confundirlos un poco, pero les voy a mostrar la sintaxis general mejor de cómo es un if anidado para que sea más claro. Voy a poner la sintaxis de un if else y voy a colocar el espacio. Voy a colocar aquí otro if, paréntesis, coloco las llaves y otro espacio. Y voy a escribir puro if, voy a escribir puro if. Voy a hacer esto nada más. If, así. Voy a escribir 5 if. Y listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es generar un if anidado. A esta estructura se le llama if anidado. Vean que se genera como ese triangulito aquí en blanco. Eso es por los espacios en blanco que se generan. Ah, ya me acordé cómo se llama. Se llama identación. Estos espacios en blanco se llama identación y siempre deben de ir aquí, en estos condicionales, en if, incluso cuando veamos los ciclos. Pero el if anidado funciona de esta manera. Y para que se vea más claro, voy a poner aquí tal vez print. El if anidado, voy a poner, el código funcionó, no voy a poner, el código funciona, nada más. ¿Qué es lo que voy a poner entre estos paréntesis? En estos paréntesis voy a poner, en este caso, 4 evaluaciones. ¿Qué voy a hacer?
Voy a colocar la variable temp también. Voy a colocar variable temp. No, es que esto nada más es una variable. Es, en este caso, valor. Voy a colocar 3 variables. 4 variables. Las voy a poner acá. Generar 4 variables con diferentes números, ¿no? Voy a poner temp1 que tenga el valor, en este caso, lo voy a poner así a propósito 1, voy a poner temp2 que tenga el valor de 2 y así sucesivamente, ¿no? Temp3 va a tener 3, etc. Y hasta 4. Por aquí, 3 y luego temp4 va a tener el valor 4. Voy a ejecutar estas variables para que se guarden en mi ambiente de R. Aquí ya están guardadas todas, temp1 hasta 4. Y voy a colocar a propósito, voy a colocar temp1 igual a 1. Y abajo ya se imaginarán que voy a poner temp2 igual a 2, temp3 igual a 3 y así, ¿vale? Nada más porque quiero mostrarles qué es lo que pasa si todas las condiciones se cumplen. Y ahorita voy a alterar una de ellas. Temp3, 4 igual a 4. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es que si yo ejecuto ahorita este código que estoy subrayando de temp1, temp2, temp3, temp4, voy a tener puros valores de verdadero. Va a haber puros valores de verdadero ahí. Vean, los voy a seleccionar y los voy a ejecutar. Verdadero, con temp3 también va a haber un verdadero en este caso, y temp4 también habrá un verdadero también. Entonces, lo voy a ejecutar y se va a mostrar aquí 4 verdaderos. Entonces, como todos estos datos son verdaderos, lo que se debe demostrar en pantalla es la palabra, el código función. Entonces, lo voy a ejecutar, se ejecuta. Híjole, estos errores son los que causan daños. Esperen, nada más déjenme. Las indentaciones son los que les digo que es lo que luego genera los problemas. El Le problema falta un aquí, paréntesis, ¿no? el En paréntesis, ¿dónde? el quinto if. Ah, ya, aquí. Ah, ya, sí, cierto, es que puse otro if de más. Sí, tiene razón, gracias. Aquí. Eran 4 if, ajá, justo. Em, entonces ya lo voy a ejecutar, lo ejecuto, y lo que se va a mostrar es justamente esa palabra, el código funciona. ¿Por qué? Porque yo tengo puros valores aquí verdadero. Voy a alterar uno de ellos. Voy a alterar el que tiene aquí el valor 4. Y voy a ponerle ahora que sea mayor a 4. Lo voy a ejecutar y ahora no se va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que las condiciones de arriba se están cumpliendo, esta de aquí también y esta de acá también, si esta no se cumple, no se va a ejecutar este código de acá. ¿Y cómo sé que se está ejecutando este código de acá? Vamos a verlo a ver si aquí funciona. Voy a poner print, voy a poner eh, condicional 1, que esto corresponde al condicional 1. Voy a poner aquí donde está este otro if, el segundo if, otro espacio, la palabra print, la función print, y voy a poner ahora condicional 2. Y con el 3 voy a hacer lo mismo. Espacio, print, y voy a poner condicional, nada más con mayúsculas, condicional 3. Voy a ejecutar esta línea de código y cuando lo ejecute, vean que se está ejecutando condicional 1, 2 y 3. Bueno, aquí estaban escritos. Entonces, lo que está pasando es que se está ejecutando en este caso, de nuevo lo voy a ejecutar, se está mostrando o se están ejecutando los códigos que corresponden a las primeras condiciones, la 1, la 2 y la 3, pero la 4 ya no va a funcionar porque esto es falso. Así es como funciona un if anidado. Es complejo. El generar estos if anidados son complejos y a la primera a veces no salen. Entonces, ahorita si no le salen, no se frustren. Lo que va a pasar después es que vamos a ver esto de forma más aplicativa, pero cuando lo juntemos con códigos o con ciclos más avanzados. ¿Sí? ¿Se puede hacer igual el anidado, pero con otras funciones, con la función if-else? Sí, sí se puede hacer también. El hecho de combinar ya los if-else ya se vuelve un código más complejo. Podemos ver uno, a ver. Vamos a Oye, ver. otra pregunta nada más. ¿Y se Ajá. puede hacer if y bueno, todo lo que con todo lo que contiene y luego if-else, punto? ¿O eso no es combinable?
como junto, colocarlo. Es que, bueno, acabas de enseñar dos, ¿no? If, solito, que es Ajá, fácil, y if else, este de juntos. aquí. Ajá, Ajá. ese. ¿Se puede Sí, combinar? sí, de hecho se podrían combinar, pero eso ya sería un poquito más complejo porque, digamos, sí se puede, pero aplicaría para si tuvieras tal vez dos variables. O sea, imagínate que aquí tuvieras una condición nada más a evaluar, una variable que tenga un único valor, y el código que vas a ejecutar, si se cumple esta condición, puedes ponerle un if else, pero eso va a aplicar tal vez para otra, digamos, una variable que tenga más de un elemento. Vamos a ver uno. A ver, si quieres, ahorita ponemos uno para que se vea Y como. una última duda. Ujú. ¿Recomendarías poner print después de cada if si se hace un if anidado? Para que Fíjate, uno sepa, ¿no? Que en ujú. qué momento se detiene o no es necesario. Sí, de hecho, algo que se hace mucho es, fíjate que o sea, aquí en este caso la función print lo que nos ayuda es, como bien dices, para que se muestre ahorita un código, bueno, no un código, sino un resultado en pantalla. Eso nos permite tener como tal una guía para saber en dónde está nuestro código, dónde se está quedando nuestro código. Entonces, tú podrías usarlo como una guía, la función print, para saber si ciertas condiciones perdón, se están ejecutando y tal vez otras no. Podrías utilizarlo en este caso, sí. Podrías usarlo sin problema. Como recomendación, lo puedes hacer para un programa simplemente para que tú tengas certeza de que tus códigos se están ejecutando bien. Pero igual es opcional, lo podrías no poner y tu código podría funcionar también sin ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Creo que esto es más Ok. como igual estilo de cada quien podría ser, el colocar el print o no colocarlo. Ok, entonces, ahorita entramos a esos detalles más de esas combinaciones. Lo que quiero aquí que se queden como tal es que vean que esto se va haciendo complejo. O sea, se va haciendo más complejo. Ahorita me salieron errores a mí incluso, estos errores que salían de que hubo un error donde había un valor que era inesperado, que era una llave, simplemente porque vean cómo puse la sintaxis. Y de hecho aquí me lo pone. El error que me estaba marcando aquí era que yo puse un if y después del if yo les había dicho que siempre deben de ir unos paréntesis y una condición. Pero yo aquí lo que estoy subrayando puse después la llave, inmediatamente la llave. Y por eso me generó el error. Entonces ahí ese era el error. Los otros errores me los estaba generando aquí porque, digamos que había un error en este caso en if, porque después de esta, digamos, después de una llave, no se acostumbra a poner un if y yo lo coloqué. Yo coloqué un if aquí y R no supo interpretar en este caso cómo era la evaluación o el código que tenía que evaluar. Entonces, por eso me marcó el error y se detuvo el código. Todos los demás errores, como les decía, es algo bien común. El hecho de que nos salgan los errores va a ser algo bien común. Lo que debemos de saber aquí es cómo vamos a solucionar esos errores o si lo podemos solucionar de otra manera. Entonces, esto que les mostré aquí simplemente ahorita es para que supieran que existe, que los if anidados existen y que se ven de esta manera, se ven complejos. De hecho, una recomendación que yo les hago cuando empecemos a escribir códigos así, que eso lo vamos a hacer poco a poco más y más a profundidad, cuando hagamos programas para resolver, en este caso, procesos específicos, yo lo que les recomiendo, esto ya es un poco más personal, pero yo lo que acostumbro a hacer es que siempre que va a empezar otro if, yo coloco un espacio y hago esta separación. Genero estos espacios en blanco para que sea un poco más fácil para mí saber cuáles son las condiciones que se están evaluando y cuál es el bloque de código que se va a ejecutar. Entonces yo hago esas separaciones, incluso acá abajito también, para saber cómo está el código estructurado. Porque si lo dejo todo junto parecía muy complejo, pero de cierta manera aquí simplemente es la estructura. O sea, la complejidad del lenguaje R aquí es en la sintaxis nada más, en conocer la sintaxis y familiarizarse con esta sintaxis. Pero esto es un if anidado. Y lo que se mencionaba del if else, si es un if else en este caso que se puede hacer,
Incluso podríamos usarlo aquí, vamos a ver si sale en este caso. ¿Por qué lo puedo usar? Porque yo sé que la condicional, perdón, sí, la condición uno se cumplía, ¿no? Y lo vimos acá en los ejemplos. Se genera o se muestra en la pantalla la palabra condicional uno. Luego condicional 2 se ejecuta, que corresponde a este bloque de código, y está aquí, en la consola. Y condicional 3 también. Lo que no pasaba era la condicional 4. La condicional 3 sí se ejecutaba, sí se ejecuta. Pero también dentro de esta tercera condición se está ejecutando este if. Este if se está ejecutando aquí, pero como este valor de aquí es falso, no se va a mostrar en pantalla el bloque de código que le corresponde. ¿Cómo podría ser eso? Vamos a ver si sale. Coloco un else y vamos a ver si sale, ¿eh? Y esto ya es un código muchísimo más complejo, la verdad. Entonces voy a poner print igual y voy a colocar condicional, en este caso, de else. Le voy a poner así. Y voy a poner un espacio para que se vea el bloque. Y lo voy a ejecutar de nuevo. Y vamos a ver si sale en este caso. Entonces, vean que cuando lo ejecuto, ahora se está mostrando aquí las palabras condicional de else. ¿Por qué? Porque como no se ejecutó el bloque de código de la condición 4, sí se va a ejecutar el bloque de código de else. ¿Por qué? Porque aquí era un falso. Yo lo ejecuto y aquí tengo un falso. Y ahora se muestra la parte de else. Entonces, vean que ahorita esto se vuelve complejo y de hecho así un spoiler se va a volver todavía más complejo, pero lo importante es que vayamos aprendiendo a cómo interpretarlo. Lo importante de esto es saber interpretar la sintaxis del lenguaje. Eso es lo más complicado al inicio. Lo que se vuelve después, una vez que la sabemos interpretar, ya todo lo demás se vuelve un poquito pues más rápido de escribir, más rápido de hacer, porque ya vamos a tener noción de cómo se está estructurando todos estos códigos. Pero lo que quiero que se quede ahorita en mente es cómo funciona la condicional if. Pero sí quiero que vean estas condicionales anidadas porque las vamos a estar usando. Yo les voy a mandar, nada más como un paréntesis, les voy a mandar unos ejercicios para que vayan practicando con esto. Y les digo, les voy a mandar, no, pues ya les mandé la guía ahí en el grupo de WhatsApp, en un drive. Y ahí está la guía. Y también hablé un poco de los condicionales if anidados y los condicionales if else y todo esto. Entonces podrían checarla también y voy a subir unos libros para que también los puedan tener ahí presentes. Muy bien. Entonces, ahorita, si todavía no se entiende muy bien cómo funciona el if anidado, no se preocupe. No lo vamos a necesitar ahorita todavía, no es necesario, solamente quedémonos con el if y el else. Vamos a ver en este punto, no sé si hasta aquí hay alguna duda o algo más que no haya quedado claro, o otro comentario, o todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Oye, una pregunta. Ujú. ¿Else puede haber un else para cada if? Sí, 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 sí. De hecho, eso es bueno porque sí puede haber un else para cada if. Fíjate que aquí esta llave de apertura, perdón, de cierre, corresponde a este bloque de aquí, de if. Después de cada llave de cierre, perdón, es de cierre, se coloca el else y se cierra con esta otra llave, con esta otra llave, pues. Entonces, después de esta otra llave de cierre que está aquí, que corresponde a este bloque de acá, puedo colocar otro else. Aquí yo podría colocar otro else, coloco las llaves, un enter, y se va generando todavía un bloque más complejo. Entonces, sí, cada if puede tener un else, en este caso. Y ahí, pues, es dependiendo en este caso, del programa que quieras hacer y para qué lo quieras hacer. Pero este sí es un programa muchísimo más complicado. Pero de que se puede, se puede. Ok, entonces les voy a mostrar ahorita cómo funciona un ciclo para que veamos cuál es la aplicabilidad de un if, combinarlo con algo que se llama un ciclo. Entonces les voy a mostrar ahorita lo que se llama ciclo for. Vamos a verlo. Vamos a empezar a ver aquí ya variables que tengan más de un elemento. Voy a hacer un poco de enter hacia abajo para que se muestre hasta aquí. Y voy a colocar una variable que se llame en este caso, le voy a poner dist, ¿no? Así, suponiendo que son distancias. Voy a colocar el operador de asignación, que es la flechita, y voy a colocar un vector.
un vector que sea, que se genere con la función de concatenar, y ahorita va a ser un vector sencillo. Voy a poner 1, voy a poner 2, 3, 4 y 5. Voy a poner 5 números nada más. Y lo voy a ejecutar para que se guarde en mi ambiente. Aquí ya está guardado en mi ambiente mi variable. Voy a colocar entonces la estructura general de un ciclo for. ¿Qué es un ciclo for como tal? Un ciclo es un bloque de código que me permite ejecutar diferentes, vamos a decir, condiciones una y otra vez, o me permite ejecutarlas varias veces, dependiendo de, o más bien cuántas veces se va a ejecutar una condición, va a depender de cuál es la longitud o cuántos valores tenga en mi vector que quiero yo evaluar. Yo les mostré hace rato el condicional if, yo lo utilizaba de forma única, y voy a poner la sintaxis de nuevo, yo lo utilizaba de forma única con una variable que tenga un elemento. Entonces, si yo coloco de nuevo dist mayor, en este caso, voy a poner a 1, y coloco print que me muestre, no sé, el código funciona de nuevo, nada más, el código funciona, y lo ejecuto, pues lo que se mostraba en pantalla era un error, porque me decía que la condición, en este caso, tiene longitud mayor a 1. ¿Cómo puedo solucionar este error o cómo puedo, digamos, hacer que que mi código pueda leer más de un elemento de este vector? Pues es donde se utilizan los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo tiene esta estructura. Se escribe la palabra reservada, se llama así reservada, for, y aquí algo muy importante. Si ustedes escriben la palabra for en su script, les van a aparecer estas opciones. Van a colocar una que dice for, que dice based aquí entre estas llaves. La van a ejecutar, pero era la otra. Dice snippet, for, snippet, la van a poner y vean la estructura que se acaba de colocar de forma automática. Se acaba de colocar algo que dice aquí variable, una cosa que dice aquí int, una cosa que dice vector, y luego otra cosa que son las llaves, ¿no? Que hemos estado viendo en las condicionales if. Pero ¿qué es todo eso? Todo eso lo que representa es una estructura de un ciclo. Lo voy a escribir yo mismo, en este caso, paso por paso. Yo coloco la palabra reservada for. Coloco igual, en este caso, los paréntesis, y puedo colocar las mismas llaves de apertura y de cierre. Puedo colocar un enter nada más para separarlas, pero dentro de estos paréntesis ya no se colocan condiciones, ya se colocan dos cosas más. Se coloca algo que se llama variable y algo que se llama vector. Y esto está unido con una palabra reservada también. Se les llama palabras reservadas porque son parte del lenguaje base, del lenguaje R base, por eso les llamo así. Pero se utiliza con otra palabra reservada que se llama int. ¿Qué es lo que representa? Lo que representa es que tú debes de colocar aquí un vector o una variable que tenga más de un elemento. Ese vector o esos elementos guardados aquí en tu variable se van a ir o se van a almacenar en otra palabra que se llama variable, que tú le puedes poner el nombre que quieras. Y luego, aquí, a partir de estos valores que se estén, digamos, guardando o almacenando en esta variable, se va a ejecutar cierto bloque de código. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo de forma práctica. Voy a colocar, en este caso, la palabra y, nada más la palabra y. Voy a colocar un espacio, voy a colocar la palabra reservada in, otro espacio, y voy a colocar el nombre de mi variable que tiene almacenados mis vectores con más de un elemento, que justamente se llama dist. Entonces voy a escribir dist. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo al momento de escribir esto, lo que debe de ocurrir es que mi variable que se llama dist le va a pasar cada elemento a esta variable que se llama i. Yo decidí llamarla i. Ustedes le pudieron haber puesto, no sé, Juan, si quieren, le pudieron haber puesto carro,
le pudieron haber puesto, no sé, avión incluso, no sé, cualquier nombre que se les ocurra, y va a funcionar igual. Por forma convencional, los programadores y programadoras acostumbran a poner la letra I. Pueden poner combinaciones como la letra J, la letra H, pero suelen poner eso porque la variable que está aquí, que es la I, le llaman una variable que es una variable pues dinámica, una variable temporal, porque su valor va cambiando su valor. Entonces, todo lo que esté almacenado en mi vector dist se va a pasar a mi variable i y esta variable i se lo va a pasar después a un bloque de código que debe estar escrito abajo. ¿Qué bloque de código va a estar escrito abajo? Voy a poner lo siguiente. Voy a poner print, igual la misma función print, y voy a escribir la letra i. Esto que acabo de hacer debe demostrar en la pantalla los 5 números de mi vector. Los va a mostrar. Vamos a ver. Voy a ejecutar mi código y vean lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que se mostró en forma de vector el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El ciclo for entonces lo que hace es que le pasa cada elemento de la variable o del vector, que en este caso es dist, a la variable i, y luego la variable i se pasa al bloque de código. El bloque de código está aquí. Yo le estoy diciendo a R que lo que esté almacenado en ese momento específico de la variable i se muestre en la consola. Y por eso se está mostrando aquí en la consola el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si yo hubiera escrito aquí, en este caso, vamos a poner, voy a hacer otra variable que se llame frutas. Voy a poner el operador de asignación, voy a poner la función c de concatenar y voy a poner nombres de frutas, ¿no? Voy a poner pera, manzana, voy a poner en este caso durazno, ¿no? Durazno, y pues no sé, voy a poner melón. Y ya, esos 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir otro ciclo for, abajito. Voy a poner for, paréntesis, voy a colocar en este caso la letra i, un espacio, la palabra in, voy a colocar el vector que quiero utilizar para evaluar, voy a poner frutas en este caso, me voy a salir de los paréntesis y voy a poner las llaves, voy a dar un enter y voy a escribir la palabra o la función print y le voy a escribir de nuevo la letra i. Vean que aquí en este caso voy a ejecutar mi variable para que se guarde en mi ambiente. Cuando yo la ejecute, de cierta manera es la misma sintaxis, que es lo único que está cambiando el vector que estoy colocando a la derecha. Aquí decía dist y acá abajo dice frutas. Pero dense cuenta que la palabra aquí es la misma, y es la letra i. ¿Cómo va a funcionar ahora? Que si yo ejecuto este bloque de código, lo que se va a mostrar en la pantalla son los nombres individuales de cada uno de esos elementos de mi vector llamado frutas. Pera, manzana, durazno, melón. Así es como está funcionando un ciclo for. A esta manera o a este proceso de ejecutar un elemento tras otro de un vector o de una variable se le llama iteración. Es decir, lo voy a escribir aquí nada más, iteración. El ciclo for lo que hace es iterar, es decir, dependiendo de cuántos elementos tenga tu vector, va a tomar cada uno de ellos y los va a evaluar. De cierta forma no estamos colocando una evaluación aquí, simplemente estamos diciendo muestra en la pantalla lo que tengas guardado en este vector que se llama frutas, ¿no? En esta variable. Entonces el ciclo for lo que hace es iterar sobre cada elemento y por eso me puede mostrar aquí los elementos individuales. Si yo tuviera aquí una variable que tuviera los nombres de 1000 frutas diferentes y ejecuto este mismo bloque de código, se van a mostrar en la consola los 1000 nombres de frutas distintos. Entonces el ciclo for itera dependiendo de cuántos elementos tenga. Es más, voy a hacerlo. Voy a colocar otro elemento y voy a colocar aquí la palabra sandía. Voy a volver a ejecutar esta línea de código para que se sobrescriba mi variable frutas. Ya se sobrescribió, aquí está en mi ambiente, perdón, en mi consola ejecutado. Voy a ejecutar el bloque de código del for y ahora vean, se acaba de añadir la palabra sandía. Entonces el ciclo for va iterando dependiendo de cuántos elementos tenga, uno tras uno, y los va a mostrar en la pantalla o va a realizar operaciones con ellos.
¿Y por qué les digo que va a realizar operaciones? Porque si yo tuviera, en este caso, voy a poner un vector que se llame mat, bueno, m, sí, a ver, si no, no, a ver, mejor voy a poner un vector que en este caso se llame OP, ¿no? Le voy a poner OP, de operación. Y voy a poner los valores con la función de C, que sea el 3, el 67, el 90, 45, 23. Pueden poner ustedes los que quieran, pueden poner menos, los mismos o diferentes. Es más, pongan diferentes para que vean que va a salir exactamente algo muy similar, pero con otros valores. Voy a ejecutar, en este caso, mi variable para que se guarde mi ambiente y voy a escribir un código for. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir mi código for, voy a colocar for, paréntesis, puedo colocar la misma letra ahí. Si yo quiero, puedo ponerle, no sé, la variable César, así César, aunque no exista, lo puedo hacer sin ningún problema. Coloco la función o la palabra reservada in, y después aquí sí es muy importante. Sí deben de colocar aquí el nombre exacto de su variable, en este caso OP, la cual van a utilizar para realizar operaciones o iteraciones. Y ya después que escriban esos tres elementos, que es la variable dinámica, la palabra reservada in y su vector o la variable donde tienen sus elementos a evaluar, se salen del paréntesis, colocan las llaves, dan un enter y van a empezar a escribir su código. ¿Qué quieren hacer con cada elemento que está guardando en la variable OP? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que debo de escribir aquí no es como tal la variable OP, sino que voy a escribir la palabra César, que en este caso yo decidí nombrarla así, a mi variable dinámica. Voy a poner César y le voy a poner que la multiplique por 10. Y voy a ejecutar este código. Cuando yo la ejecute, lo que yo debo de esperar en pantalla es que el número 3 esté multiplicado por 10, el 67 también, el 90, el 45, etcétera, hasta el 56 va a estar multiplicado por 10 y se va a mostrar el resultado. Vamos a ver si es cierto. Voy a darle run. Ay, aquí falló un poco esto. Voy a ponerle print mejor. A veces funciona así, a veces no. Voy a poner esto, lo voy a encerrar en print. Y lo que se va a mostrar aquí es que se va a mostrar estos elementos individuales multiplicados por 10. Simplemente aquí lo que hice fue encerrarlo ahora en print, porque ahí vean que R es un poquito a veces especial con la manera en que le decimos los códigos. En un condicional if podemos evitarnos el colocar el print porque está evaluando solamente una condición, perdón, un único vector, un único valor. Aquí en for podemos colocarle, en este caso, el print para que se muestren los elementos individuales. Ven, y se está mostrando cada elemento multiplicado por 10. Y de esta manera podemos hacer ahora evaluaciones más complejas. ¿Qué tal o qué les parece? Imagínense un programa donde le digamos a R, quiero que me genere que todos los valores que sean mayores a, no sé, a 45 o mayores iguales a 45, los multiplico por 10 nada más. Pues aquí le debo de meter una condición, una condicional if, y ahí es donde empieza a generarse códigos un poquito más prácticos. Solamente les voy a mostrar cómo sería la sintaxis ya para terminar aquí en esta parte. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner for de nuevo, voy a colocar los paréntesis, voy a colocar de nuevo la letra I para que sea un poco más profesional, voy a colocar la palabra reservada in, voy a colocar el mismo vector OP, voy a colocar los paréntesis, perdón, las llaves, un enter, y abajito inmediatamente, antes de colocar el código que sea esto mismo de multiplicar por 10, voy a colocar la palabra reservada if. Voy a colocar la sintaxis del if, que es el espacio, los paréntesis, y voy a colocar las llaves. Y vuelvo a dar un enter, simplemente para que se acomoden esas llaves. Voy a colocar dentro de esos paréntesis qué condición quiero evaluar. ¿De dónde? De esta variable dinámica, de i, no de op, sino de i. Entonces lo que debo de escribir dentro de esos paréntesis es la palabra o la letra i y colocar el operador que quiero utilizar para evaluar. Voy a colocar mayor o igual a 45. Y ahora sí que escribo esta condición, voy a colocar abajito en esta línea en blanco o abajo del if la función print
y voy a poner I por 10. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este bloque de código? Lo único que estoy haciendo es decirle a R, yo tengo un vector que tiene todos estos elementos, el 3, el 67, el 90, etc. Quiero que tomes cada uno de esos elementos con un vector, con un ciclo for. Esos elementos se los vas a pasar a una variable dinámica que yo decidí llamarla I, y esa variable dinámica vas a evaluarla en un condicional if con este operador relacional mayor o igual a 45. Si se cumple que el valor que está almacenado en ese momento en I es igual o mayor a 45, vas a ejecutar la línea de código de abajo. Si no, te sales y no ejecutas nada. Y vean algo muy interesante aquí. Si se dan cuenta, mi variable I en mi ambiente está guardada. En los ciclos for, las variables que yo utilicé, las variables dinámicas, se van a guardar en mi ambiente. Vean que aquí aparece la variable César también, que es la que nombré aquí arriba, ¿no? La variable I también aparece. Y aquí al ladito, en la parte derecha, vean el valor que tiene guardado. Sandía. Voy a ejecutar el bloque de código de abajo, nada más para que vean cómo va a cambiar el valor de aquí, de la I que está en mi ambiente de R, estudio, y el resultado que se va a mostrar en pantalla. Lo voy a ejecutar. Voy a darle run y vean que ahora ya no se ejecutó en este caso todos los valores, sino que ahora se ejecutaron todos aquellos que sean mayores o iguales a 45 y los multiplicó por 10. Así de esa forma puedo utilizar la combinación de ciclos for con condicionales if para hacer códigos más potentes, más poderosos. Y vean aquí ahora qué pasó. En mi ambiente de RStudio, la variable i ya no tiene el nombre de sandía, aquí al ladito, sino que ahora aparece el número 56. Y si se dan cuenta, ese número 56 corresponde al último valor que tiene la variable OP. Y también la variable frutas, el último valor que tenía era la palabra sandía, que justamente era la que aparece acá. Entonces, por ahí ya se está generando un cierto patrón, que es lo que les decía. El ciclo for va iterando sobre cada elemento de la variable, del vector que está guardado, uno por uno, y cuando ya no tenga ningún elemento por evaluar, se va a quedar ahí. Pero cada uno de esos elementos se los va a pasar a la variable dinámica, que la pueden nombrar como ustedes quieran, pero esa variable dinámica es la que se utiliza dentro de los códigos, ¿vale? Y así es como podemos utilizar, y así es como funcionan, en este caso, los ciclos. Muy bien, básicamente ya terminó la sesión aquí, pero no quisiera tampoco que se fueran así, cuando vayan a ver la grabación igual, por si algo no quedó muy claro. En la siguiente sesión del lunes voy a intentarles explicarles esto con un diagrama para que vean cuál es el proceso o el flujo que está generando R. Porque de cierta forma es un flujo complicado lo que hace. Ese flujo es un poco complicado porque empieza ya a evaluar de forma condicional. Y aquí es donde les decía, algo que se debe de tener en programación o en los lenguajes de programación es un pensamiento lógico como tal, y se va desarrollando, eso se va desarrollando con la práctica. Entonces, de cierta forma, para poder generar bloques complejos como los que vimos acá, que nada más les presenté un if anidado, que se volvió algo complejo, es simplemente generar evaluaciones lógicas. Es una evaluación lógica aquí, otra evaluación lógica acá, etcétera. ¿Cómo sé que es lógica? Porque adentro hay valores lógicos, valores booleanos, verdadero, falso. Pero así es como va funcionando la programación condicional. Ya lo estaremos viendo más a profundidad y con ejercicios como tal para que puedan practicar más. Pero pues hasta aquí dejamos la sesión para que ya no les quite más de su tiempo. Y pues nos veríamos en la siguiente sesión, que es el lunes. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, una pregunta o algo que quieran que se aclare. O- ¿Todo bien? Ok. Vale, Claudia. Muchas gracias. Vale, vale. Entonces, pues nos vemos el lunes y lo que les comentaba del proyecto, pues les mando toda la información pertinente también, ¿vale? Nos vemos, que descansen. Adiós, Claudia, cuídate. Gracias.